Buenos días estudiantes, padres de familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video hablaremos un poquito con lo que tiene que ver como con los relieves de la Tierra, ¿cierto? Y algunos asuntos como les decía en el video anterior, un poquito de las formas de representación a través de la cartografía, es decir, los mapas, la forma como se representan los territorios y desde donde empezamos a reconocer pues estos asuntos de los relieves y de las formas de graficar en la Tierra. Recordemos un poco, yo lo había comenzado a tratar ya en algunos sextos, recuerdo en sexto A lo tratamos un poco, eh, hablamos de lo que eran las placas tectónicas, ¿cierto? Y de lo que era pues como la litosfera, la corteza marina, la corteza terrestre. Eh, algunos, eh, algunos estudiantes recuerdan que habíamos hablado un poco de la litosfera, ¿cierto? Y de cómo era la corteza oceánica y la corteza continental. Y habíamos dicho que así como aquí digamos, por encima del nivel del mar donde vivimos, acá en el Carmen, vemos formaciones de montañas, como todas esas montañas que nos rodean por La Madera, Betania, Viboral, ¿cierto? No sé si se alcancen a distinguir un poco por allá en el fondo. Asimismo, hay formas de relieves en la corteza oceánica, es decir, debajo del nivel del mar, los que hayan tenido la posibilidad de conocer el mar. Está la litosfera, que es como toda la parte que está por debajo de la corteza terrestre, y la astenosfera. ¿Por qué quiero mencionar estas dos palabras? Porque para nosotros es fundamental entender que muchas de esas formaciones fueron creando el magma, ¿cierto? Los magmas son como unas pastas, cómo se fueron fundiendo, digamos, a partir de todas esas corrientes volcánicas, de toda esa lava. Imagínense ustedes piedra a miles de grados de temperatura, todo eso se fue formando y a partir de ahí es que se crean las placas tectónicas. Recuerden que habíamos dicho que las placas son una cantidad de pedazos, digámoslo así, de tierras gigantes que están constantemente moviéndose y que, por ejemplo, cuando a veces chocan unas con otras, es que nosotros percibimos los temblores de tierra, o sea, los terremotos o los maremotos, que gracias a Dios, pues por esta parte del mundo casi no nos tocan, sobre todo están en la parte del Pacífico hacia Indonesia, pues, y toda la parte que tiene que ver con todo el mar de la Polinesia, donde está China, donde está Japón. De pronto a ellos sí les toca un poquito más esos fenómenos de los maremotos. A nosotros pues eventualmente nos ha tocado terremotos y los temblores de tierra pues que inclusive en los últimos días han estado un poquito más pronunciados. Pero ¿por qué menciono esto? Porque cuando estas masas de tierra se van golpeando, se van chocando, desde ahí es que van apareciendo las formas del relieve, ¿cierto? ¿Cuáles son algunas de las formas del relieve? Las montañas, los valles, las mesetas. Ya ustedes en sus casas, si tienen libritos de geografía o en el internet, profundizan un poquito más sobre eso, sobre las formas del relieve. Pero en este momento pues me interesa que pensemos en dos cosas. Primero, cómo o qué formas de relieve son las que aparecen sobre todo en nuestro contexto, ¿cierto? Si nosotros vivimos en una parte de una meseta, si vivimos en una parte montañosa, si vivimos en un valle o si vivimos en una zona costera, vamos definiendo eso, vamos a discutirlo pues como con los adultos, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, a ver cuáles creemos que son las formas del relieve que aparecen en nuestro contexto. Y lo segundo, porque a partir de esas formas de relieve es que nosotros podemos ir relacionando también nuestro territorio con lo que después vamos a ver un poquito más adelante, que son los pisos térmicos o digamos, el clima, pues, como en la medida en que estemos a mayor o menor altura con respecto del mar, del nivel del mar, se puede sentir
mayor o menor temperatura, ¿cierto? Las formas del relieve van afectando la forma de vivir de los seres humanos, sea porque nosotros de alguna manera tenemos que acondicionarnos a esas formas de relieve y toda nuestra vida empieza a cambiar un poco con respecto del nivel de altura que nos encontremos del nivel del mar, o sea, porque también hay unos factores climáticos que son más característicos, depende del relieve en el que vivamos. Pongamos dos ejemplos. El primero, si nosotros vivimos más cerca al mar, la temperatura va a ser un poco mayor, ¿cierto? Quiere decir, que yo les decía alguna vez en una clase, que si nosotros vamos para Cartagena, pues lo que menos nos vamos a empacar es una ruana o una chaqueta, ¿cierto? Eso no lo vamos a necesitar mucho por allá. ¿Por qué? Porque recuerden, cuando estamos más a nivel del mar se siente mayor temperatura. Cuando estamos más altos del nivel del mar vamos sintiendo más frío, es decir, la temperatura es menor. Listo. A menor nivel debajo, perdón, a menor altura con respecto al nivel del mar, más temperatura. A mayor altura con respecto al nivel del mar, menor temperatura, es decir, más frío. Entonces así se van transformando modos de la vida de los humanos por las maneras de vestir, por los alimentos que se pueden consumir o no, ¿cierto? Sería muy difícil producir, por ejemplo, papas en una zona costera. Lo mismo que para nosotros por acá sería muy difícil producir cocos o guanábanas, ¿cierto? Porque son productos más de tierras calientes. Entonces eso va modificando las maneras de interactuar de las personas. Eh, También, digamos, pues eso es lo que tiene que ver con los relieves. También el asunto del clima, porque hay fenómenos climáticos que son más fuertes en las zonas de las costas que en las zonas de montaña. Por ejemplo, los huracanes, ¿cierto? Por acá nosotros podemos, o alguna vez de pronto habremos podido experimentar borrascas, ¿sí o no? O aguaceros muy fuertes, pero difícilmente un huracán, porque las montañas de alguna manera nos cubren de esas corrientes de viento tan fuertes que van teniendo o que se van formando donde hay grandes planicies. No como los huracanes, por ejemplo, de las costas de Estados Unidos, que ustedes han escuchado mencionar algunas veces, que devastan, pues se llevan pueblos enteros, elevan carros, casas, pues, porque son zonas que son muy, muy planas. Entonces las corrientes de viento, al no tener como chocar, por ejemplo, contra montañas, no hay como quitarle la velocidad y por eso se vuelven tan potentes, ¿cierto? Entonces eso como lo que tiene que ver un poquito con lo del relieve, pero ya ustedes también lo van profundizando con las lecturas. Eh, a propósito, pues, claro, las dudas que vamos teniendo me las hacen saber a través del correo electrónico o eventualmente pues también con el WhatsApp o cuando habilitemos pues comentarios de estos videos que estamos subiendo. Ahí también pueden irse resolviendo dudas en los comentarios tanto del canal de YouTube como en los comentarios de la página del blog. Eh, Les había dicho en un video anterior, para pasar ya como al asunto de las representaciones geográficas de la cartografía, las maneras como se va representando la Tierra, ¿cierto? Que son a través del globo terrestre, globo terráqueo, digámoslo así, me perdonan la expresión, como la pelotica azul que nosotros conocemos, el mapa mundi, o en el planisferio, donde en una hoja ponemos todos los continentes y sabemos que hacia el oriente está China, toda esta parte del lejano oriente, y hacia el occidente nos encontramos nosotros, ¿cierto? Ahora bien, en esas maneras de representar la Tierra, les decía en un video anterior, tenemos que tener en cuenta las líneas imaginarias que nos dividen, ¿cierto?
hay dos grandes líneas imaginarias que son la línea del Ecuador y el meridiano de Greenwich. La línea del Ecuador, vamos a ver si ahí se ve un poquito mejor. La línea del Ecuador es un gran paralelo, es decir, la latitud. La línea de Greenwich es el principal meridiano y es longitud, ¿cierto? Ahí, digamos que hay un asunto que se vuelve un poco, pues, o que hay que tener en cuenta. Nosotros casi siempre escuchamos, pues, o muchas veces asociamos latitud como a lo que está al lado, ¿cierto? Entonces, nosotros estamos de pie, los que están al lado consideramos que son, digamos, latitud, pero no. Todas las líneas que están de manera vertical, es decir, con el meridiano de Greenwich, son longitud, longitud, las que vayan de norte a sur, longitud, las que van de oriente a occidente son latitud, que son las que tienen que ver como con la línea del Ecuador, ¿cierto? Quiero que eso lo tengamos muy en cuenta. Recuerden, una gran línea vertical que se llama Greenwich, ¿cierto? Que es longitud y que es un meridiano, longitud meridiano. Y una gran línea como la del Ecuador, que es un paralelo, ¿cierto? Y que es latitud. Y quiero que tengamos en cuenta algo. Se los mencionaba un poquito en el video anterior. Estas formas de representar la Tierra no han sido siempre o no fueron conocidas desde principios digamos, de la humanidad. Nosotros sabemos que desde el siglo V antes de Cristo, con los griegos, por supuesto que hubo una gran cantidad de avances en términos del conocimiento. Ellos de alguna manera ya habían experimentado un poco el asunto con la latitud. Ellos ya habían descubierto que había una línea imaginaria de referencia que era la línea del Ecuador. Pero esta parte de la longitud, lo del meridiano de Greenwich, los meridianos, solamente vino a adecuarse apenas como hasta el siglo XVIII. Algunas cosas se hicieron entre el siglo XVI y XVII, pero podría uno decir que prácticamente con certeza se empezó a hablar de longitud hacia el siglo XVIII. Lo hicieron los ingleses, ¿cierto? Es decir, cuando Colón se vino navegando en busca de esta nueva ruta, lo hizo fue a través de los paralelos. Él no tenía mucha certeza de cómo era que funcionaba con las longitudes, con los meridianos, ¿cierto? Esto durante mucho tiempo fue un misterio para los navegantes. Fueron muchas las embarcaciones que naufragaron, muchos marineros que perdieron sus vidas buscando nuevas rutas de navegación porque no tenían una orientación clara en términos de la longitud, ¿cierto? De los meridianos. Imagínense, a nosotros descubrieron hace más de 5 siglos y pasaron 2 siglos después que no iban muy a ciencia cierta, no tenían mucha certeza de cómo era que se establecía la navegación. Los ingleses fueron unos de los pioneros pues, en este sentido. Pero ¿a qué voy con todo esto, la longitud y latitud? Yo quiero que en sus casas ustedes vayan como explorando un poco la forma del mapa mundi, ¿cierto? Del planisferio. Y vamos sobre todo explorando este asunto de la longitud de los meridianos y cómo cada meridiano va representándose con respecto de unos grados al oriente y al occidente, con referencia desde el grado 0, que es el meridiano de Greenwich, ¿cierto? Cada 15 grados, cada rayita imaginaria, cada línea imaginaria es aproximadamente la representación de una hora tiempo, ¿cierto? Es decir,
desde el meridiano Greenwich, que pasa por Londres. Si nos venimos hacia el occidente, nosotros en el caso de Colombia estamos en el grado 75 en longitud occidente. Quiere decir que son 15, 30, 45, 60, 75, estaríamos algo así como a 5 horas de Londres, ¿cierto? Entonces así vamos a explorar con nuestros papás, con nuestros hermanos en las casas y vamos a empezar a hacer esos cálculos con la diferencia horaria que hay entre los diferentes meridianos o la longitud. Hombre, uno tiene a alguien conocido que está viviendo en Australia, entonces empecemos a contar rayitas imaginarias, ¿cierto? A ver cuánto tiempo de diferencia puede haber entre un lugar y otro. Las rayitas imaginarias, las líneas imaginarias que yo les menciono son estas. Perdón. Son estas que vemos acá. Cuando ustedes tengan un mapa en su casa, traten de mirar estas líneas, estas cuadrículas, ¿cierto? Mire, cada una de estas cuadrículas representa 15 grados hacia el oriente o hacia el occidente, ¿cierto? Entonces vamos a explorar eso en nuestras casas, en una figura de un mapamundi, es decir, donde estén todos los continentes ahí representados. Empecemos haciendo eso. Quiero que tengan en cuenta algo, por favor. Este es 0 grados y este es 0 grados, ¿sí? ...23 grados norte, 23 grados sur... Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, los que están en la parte superior a 23 grados hacia el norte, 23 grados, es decir, 0 grados es la línea del Ecuador, se cuentan 23 grados hacia el norte, es el Trópico de Cáncer, y 23 grados hacia el sur es Trópico de Capricornio. Nosotros vivimos en esta zona, que es la zona tórrida. Recuerden que es la zona tórrida o zona tropical. Por eso todas las personas que estamos en esa franja, entre los 23 grados norte y los 23 sur, siempre estamos, digamos, en un clima tropical. No tenemos estaciones. Son los que están por encima de 23 o por debajo de 23 los países que tienen estaciones. En el caso de Sudamérica, por ejemplo, Chile y Argentina. En el caso hacia arriba pues del norte, Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiero que vamos haciendo? Vamos explorando este asunto de las líneas imaginarias, los grados, tanto al occidente hacia el oriente, al norte hacia el sur, y vamos observando pues cómo se va dividiendo el territorio en ese sentido. Con algunos estudiantes ya habíamos iniciado algunas de estas explicaciones, faltaba profundizar un poquito más, o para otros pues apenas estamos iniciando, ¿cierto? Hagámoslo con calma, vamos explorando, ¿cierto? De un modo tranquilo, atento pues como a todas las inquietudes. Recuerden por favor todos tener en su cuaderno un mapamundi, ¿cierto? Vamos a dibujar el planisferio, lo calcan, aceptémoslo, si les queda fácil pues también fotocopias. Yo prefiero que se aventuren a dibujarlo, no importa que no quede tan bien, pero que tengamos una idea de dónde están cada uno de ellos, ¿cierto? Además, para que aprendan un poquito de algo que se llama la deriva continental. La deriva continental es esa teoría
que dice que todo era antes como un gran bloque, ¿cierto? Y que por ejemplo cuando uno ve a África, y que por ejemplo cuando uno ve a África o a Sudamérica, pareciera pues como si esas dos grandes masas de tierra alguna vez hubiesen estado conectadas, ¿cierto? Eso es lo que se conoce como deriva continental, la teoría que dice que todos estamos antes en un gran bloque y que eso se fue separando, ¿cierto? Entonces exploremos eso también un poquito. Los que tengan la posibilidad de internet, muy importante, van a encontrar seguramente muchísima información al respecto. Yo de todos modos también les relacionaré algunos videos, unas fuentes de información. Los que no, también en algunos libros de historia perdón, de geografía que puedan tener en la casa, pueden ir explorando esos temas. Listo. Un abrazo. Espero que sigan muy bien. Recuerden, lo más importante es preguntarnos en este momento por la importancia de la vida, por la importancia de la salud y de estar muy bien en familia. Saludos.